El objetivo de esta rueda de prensa es hacer pública nuestra apuesta decidida por un cambio radical en las políticas sociales actualmente existentes en Bilbo y en Bizkaia. Guretzat, eskerreko gizon eta emakumeontzat, bizkaitarren eskubideak ez dira negoziatzen, ezta jolasten ere. Ezin dira krisi edo hazkunde garaien arabera gauzatu. Precisamente la crisis actual que estamos sufriendo está retratando el modelo de gestión del PNV en Bizkaia. Cuando más necesidad hay de unas instituciones comprometidas con las clases populares, cuando más que nunca hay que defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ellos se han desenmascarado y han optado los mercados, la banca y las transnacionales. Krisia sortu zutenei babesa eman eta gehien pairatzen dutenak baztertzeko joera horretan, ez dute inolako oztoporik proiektu erraldoiak finantziatzeko. Laguntza sozialak bitartean murriztu egin dituzte. Justizia sozialerako ezinbestekoak diren laguntzak, beraz, udalak eta Bizkaiko aldundiak privilegioak eta gutxiengo aberatzen etekinak lehenetzi dituzte. Herritarren gehiengoaren eskubidearen aurretik. Pero además, no contentos con reducir las políticas sociales, quieren también sembrar la semilla de la discordia entre la ciudadanía, criminalizando la recepción de ayudas sociales, expandiendo el rumor del fraude masivo en su gestión. Quieren así ocultar la realidad de que ellos son los verdaderos culpables de la situación, buscando que otros paguen el pato. Jendearen eskubideetan sinesten ez dutenez, politika sozialetan sinesten ez dutenez, hauek finantziatzeko dirua murriztu egin dute, aberatzak finantzatzeko hain zuzen ere. Baina ez dira horrekin konformatzen eta logika kapitalista politika sozialetan uztartzen dute, lanaren prekarizazioa eta subkontratazioaren bitartez. Horrela, sektore publikoak ez ditu politika hauek zuzentzen, hainbat enpresa azpikontratatzen dituzte, haien gaineko zuzendaritza politikoa galtzen dela, beste aldetik. Azpikontratazioak lan sozialen eta zaintzaren prekarizazioa dakar, askotan baldintza penagarrietan egiten direnak, eta gehienetan emakumeen esku. En definitiva, el PNV, en connivencia con el PSE y el PP, están de acuerdo en limitar las políticas sociales, criminalizar a la ciudadanía en vez de defender nuestros derechos, privatizar lo público y condenar a mujeres y hombres a la precariedad. Frente a todo esto, Bildu ofrece un modelo alternativo y radical centrado en 3 principios irrenunciables. El primero de ellos será que el cuidado será el eje central de las políticas sociales y la mayor de las prioridades para las juntas de Bizkaia y el ayuntamiento. Todas las personas necesitamos cuidados, algunas más que otras, y esto debe ser una máxima para las instituciones. Fortalecer la solidaridad comunitaria. Esta reivindicación choca frontalmente con la actual dejación y abandono del ayuntamiento y la Diputación en la provisión de los servicios de atención a la dependencia. El acceso a los servicios y ayudas sociales será universal. Basta ya de criminalizar a los y las pobres, a las personas migrantes. Apostamos por una sociedad abierta y una ciudadanía inclusiva, donde todos y todas las personas residentes cuenten con los mismos derechos. Así nos oponemos frontalmente a la financiación de los servicios sociales a través de la figura de copago, porque multiplica las desigualdades y establece ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, dependiendo de su poder adquisitivo. En tercer lugar, las políticas sociales serán públicas y de calidad. Bildu apuesta por finalizar progresivamente con la subcontratación y generar empleo público en condiciones laborales óptimas. En este sentido, responsabilizamos directamente al PNV de generar, a través de la puesta en marcha de procesos de subcontratación, un sector de servicios sociales de escasa calidad, feminizado y basado en el empleo precario. Eskerrik asko.